gracias a la vida. Esta es una nueva emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Néstor Er. En este programa entrevistamos a poetas del país. Entramos en cada hoy, se abren ventanas, puertas, los cerrojos desaparecen, la palabra cobra vida. Poesía en los bares, en el café compartido, y ahí nos preguntamos cuál es el rol de la poesía. ¿Tiene un rol realmente? Últimamente se han incrementado muchos festivales acá en el país de poesía y cada vez hay más concurrencia. Es poesía con lenguaje propio. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Judith Phil y a Camilo C., ambos de Buenos Aires. Pero Judith vive en el exterior y Camilo acá, en la capital. Judith Phil nació en Buenos Aires en 1962, es médica, doctora en literatura comparada y teoría literaria. En el 2002 viajó a Nueva York para hacer investigación y por esas vueltas de la vida terminó instalándose allí donde vive con su marido. Publicó Vida en la Tierra, Resquicios, El Otro Lado y Transducciones. Administra un blog y donde publica sus traducciones al inglés de poesía hispanoamericana. Actualmente está trabajando en un libro sobre lengua y extranjería. Vamos a escuchar la entrevista que le hice. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contanos bien cuándo te fuiste y dónde vivís, ¿no? Y hablanos bien acerca de tus libros. Yo me fui en el 2002, en enero del 2002, para hacer investigación en la Universidad de Columbia. Yo en ese momento enseñaba en la Universidad General Sarmiento y me fui originalmente por un semestre para trabajar en un centro de investigación cultural y me quedé, extendí mi estadía porque me salió la posibilidad de enseñar un curso en la NYU y después lo conocí a mi marido y entonces me quedé. Y llevo ya 15 años casi en Estados Unidos. Y vivir 15 años afuera, ¿cómo influyó en tus textos? Yo trabajo sobre temáticas que considero que podemos encontrar en ambos países y tengo poemas sobre Buenos Aires y poemas sobre Nueva York en los dos libros que publiqué desde que estoy allá. ¿Y cómo sentís Buenos Aires desde allá? Por un lado siento mucha nostalgia. De hecho, estoy trabajando en un libro ahora que es sobre la experiencia de vivir en lengua extranjera y una de las cuestiones sobre las que estoy trabajando es también el tema de la nostalgia y de el vínculo con el lugar que uno considera propio desde afuera. Y ese vínculo, ¿cómo crece día a día? Porque vos estando afuera, ¿no? Y hay una diferencia de estar acá en el país, ¿no? Con tus seres queridos que siguen viviendo acá. ¿Vos cómo lográs metabolizar eso? En realidad es un poco, uno tiene un poco dos vidas paralelas, se podría decir de alguna manera, porque yo sigo conservando mis lazos en la Argentina y trato de seguir cultivándolos y al mismo tiempo necesito arraigarme allá, porque es el país donde está mi marido y mi hijo y donde estoy construyendo también una vida, donde tengo mi casa. Y yo siento un poco eso, que hay como una especie de disociación en algún nivel. Y lo que pasa también, y que es un poco lo que vengo analizando para este libro que estoy escribiendo,
es que la nostalgia por el lugar también es un poco la nostalgia por el pasado, porque uno el enganche emocional lo tiene con lo que vivió allí durante años que son muy importantes, años formativos, que quedan conectados con ese lugar. Y eso lo hablaba también con una amiga argentina, también poeta, que vive allá hace más tiempo que yo. Y creo que hay una diferencia que depende mucho a qué edad uno se va. Una cosa es si te vas, por ejemplo, a los 10 años y otra cosa es si te vas a los 25 o a los 30. Y donde uno ya tiene una porción importante de su vida vivida y conexiones afectivas muy fuertes, que no son fáciles de las cuales es difícil estar lejos, digamos. Aparte de la nostalgia, ¿qué otros temas están en ese nuevo libro que estás escribiendo? El libro es sobre todo sobre la cuestión de la lengua y de la conexión con la lengua materna cuando uno vive en otra lengua, y el tema de la memoria también. Y lo que estoy trabajando es también sobre la noción de hospitalidad, pensándola en términos de Derrida, qué significa abrirle las puertas a un extranjero y la noción de extranjería y esa vivencia en particular de extranjería, pero estoy trabajando más allá de un caso como el mío, es decir, de una extranjera que vive en otro país. Estoy trabajando también las extranjerías internas. Una de las cuestiones es la locura y la lengua de la locura como una lengua extranjera, y el loco, entre comillas, que es desplazado, digamos, de la vida de la polis, por decirlo de alguna manera, y también ciertas poblaciones, como en el caso de Estados Unidos, la población negra, que también es en cierto modo tratada como una población extranjera. Entonces estoy pensando un poco en cuando trazamos fronteras dentro del país. Realmente muy interesante todo esto que estás contando del nuevo libro. Háblanos de tus 4 poemarios. Bueno, el primero se publicó hace 30 años, cuando era muy jovencita, se llama Transducciones. Son poemas muy breves e intimistas. En esa época mi poesía era muy intimista, impresionista, te diría, donde las emociones tenían un lugar bastante importante, y en ese momento yo tenía una visión del poeta como transductor, por eso el nombre del libro, en el sentido de que el poeta podía absorber emociones y transformarlas en un tipo de energía diferente, que era la energía de la palabra. El segundo, El otro lado, ya tenía una búsqueda diferente, desde más distancia, y donde el elemento de la observación tenía importancia, y también había una reflexión acerca de el mundo de la fantasía, por eso el título El otro lado. Y después el tercero, Resquicios, estaba muy influido por la investigación que yo estaba haciendo en ese momento, que todavía estaba dentro del sistema universitario y estaba trabajando sobre transformaciones de la subjetividad bajo el neoliberalismo, y me había centrado en ciertos personajes urbanos, a los que yo llamaba personajes fronterizos, que aparecían en el discurso oficial demonizados, y entonces estaban los ocupas, los inmigrantes ilegales y los jóvenes de las villas. Y ese libro era un libro sobre la marginalidad, por eso el título Resquicios, y tiene un personaje central que es una chica que vive en la calle de unos 20 años
y que recorre la ciudad y observa lo que pasa en la ciudad y en ciertos casos participa de la escena. Y el nuevo, Vida en la Tierra, surgió a partir de una concepción de la basura, de los desechos muy amplia, donde yo lo que empecé a pensar es que el capitalismo salvaje en el que vivimos genera una situación de hiperconsumo, de concentración del capital, que lleva a una situación en la que producimos basura, producimos desechos en enormes cantidades, pero también desechamos a ciertas poblaciones humanas e incluso hasta el punto de un continente como África, que en cierto modo también lo tratamos como desecho y dejamos que la gente se muera impunemente. Y entonces en el libro también ciertos personajes que ya estaban en resquicios también aparecen aquí, porque están los chicos de la calle, los pibes chorros, los chicos del gueto de las ciudades grandes en Estados Unidos, los jóvenes de 19 a 24 años, los jóvenes negros de 19 a 24 años en Estados Unidos, 1 de cada 3 termina en la cárcel. Y a partir de ahí empecé a leer mucho acerca de ese tema. También otra cuestión que está y que también va a estar en mi nuevo libro es en las afueras de Nueva York, en una isla, ahí está el cementerio de la gente, de los indigentes y de la gente a la que no se puede identificar. Se llama Potter's Field, el campo del ceramista. Y se llama así porque cuando Judas muere, usan los 30 dineros para comprar un terreno donde enterrarlo, porque como es un traidor no se lo puede enterrar en el cementerio común. Entonces el campo del ceramista, que es el terreno que compran, se convierte en el lugar donde se entierra a los descastados, a los desplazados. Y entonces también hay un poema en el libro sobre ese tema. Judith, hablaste del último libro recién. Léenos unos poemas. ¿Cómo no? El primero que voy a leer se llama Nostalgia. Corremos como locos buscando un lugar donde escondernos. Llegamos a nuestro vagón y trepamos con cuidado. Está vacío. El nido es el pájaro construido desde adentro. Nos metemos bajo la frazada. Todo lo que tenemos está acá. Cumplí los 12 en el instituto, me escapé y me fui a bailar. No sé cuántas veces entré y salí. Es la forma de su cuerpo, su dolor. Corrimos hasta alcanzar los árboles espesos de sombras. Nos dejamos caer bajo las ramas y entonces lo vi. Sobre una rama delgada y endeble, hecho de barro y vacío. ¿Nos lees otro? Sí, claro. Este se llama Pulsión. Cuando me terminé de dar vuelta lo vi, desnucado, quieto. Nos la tenían jurada. Me siento junto a la ventana. Corro la cortina. El sol se te clava en los ojos y del otro lado del vidrio no hay nada. Todos los que se van vuelven. El calor invade el cuarto brillante de luz. Los flashes pueden venir en cualquier momento. Lo ves al pájaro agacharse, se está atando el cordón de la zapatilla Nike blanca. De repente, como si tropezara, se cae de bruces contra el barro. Me mando enfierrado hasta las manos y te veo. Amanecido, caminando entre el pasto verde con un porro en la mano buscando mi nombre. Inclinarse por la ventana abierta hacia la luz. Asir ese momento único en el que sucede todo. El poema que voy a leer ahora se llama Shelterized y está basado en una serie de notas que hizo el New York Times sobre una chica cuya familia entera vivía yendo de refugio en refugio. Allá llaman shelter, refugio, a los lugares donde vive la gente sin techo. Y ella decía que su familia estaba shelterized, su familia estaba refugizada,
porque su vida estaba completamente controlada y dominada por esta situación en la que pasaban de habitación en habitación cada varios meses con una vida muy controlada por el sistema. Con los ojos cerrados, boca arriba, tallan el marco y el umbral. No oyen chillidos ni crujidos. Las manos giran sobre las llamas, marcos de madera y vigas. No ven el brazo que cuelga de la cama, grietas, rendijas. Boca abajo oyen suspiros, siluetas, planean, rozan sus cabellos. Ladrillos y argamasa, ni el goteo tenaz. El jardín, las flores blancas del almendro. Brazos como alas se propagan, ni el torniquete, la sombra del sauce. Murmuran un cántico que lo ocupa todo, ni el grito, un techo. Muy buenos los poemas, realmente te felicito. Ahora vamos a escuchar 1.000.000 de hormigas de Mijal Guinguis. Seguí escuchando bcnradio.com.ar. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Judith Phil nos habla del tema de la nostalgia por el lugar, por el pasado. Cuenta que es como tener dos vidas paralelas, el vivir afuera y mantener el contacto con la Argentina. Sigamos escuchándola. Contanos cómo surgió la poesía en vos, porque aparte estuve leyendo, sos médica, traductora, editora, poeta, pero ¿cómo apareció la poesía? Empecé a escribir desde chiquita, cuando tenía 8 años. Y al principio yo creo que la poesía era un refugio, la lectura en general para mí era un refugio. Leía todo el día, siempre que podía, incluso en clase. Tenía siempre un libro escondido debajo del escritorio y lo leía mientras estaba en la clase, en el colegio. Y creo que el verdadero amor por la poesía empezó a los 12, 13 años, cuando empecé realmente a leerla más y a leer. En esa época leía a los poetas españoles, la generación del 27, leía poesía israelí porque iba a la escuela de hebreo y algunos poetas maravillosos como Yehuda Amichai y Natan Zach. Y cada vez se empezó a adquirir un lugar más importante en mi vida, la poesía. ¿Y cuándo fue el momento que decidiste ponerte a escribir poesía, pero ya como una forma de vida? Empecé un taller a los 19, estaba en tercer año de medicina y fue a partir de empezar el taller que me di cuenta de que para mí la escritura tenía un lugar que no le estaba dando en mi vida. Y empecé a dedicarle más tiempo y bueno, 3 años después salió mi primer libro y además decidí dejar la medicina y me fui a Estados Unidos en ese momento a hacer un doctorado en literatura. Aparte sos editora. Sí, trabajo, o sea, en parte hago corrección de estilo, pero lo que hago más es trabajar con gente que está escribiendo trabajos o libros académicos o tesis y que necesita ayuda porque le cuesta organizar sus ideas, le cuesta escribir, le cuesta darse cuenta de por dónde está yendo lo que quiere decir y yo lo que hago es ayudarlos con eso. ¿Tenés alguna página web, algún blog? Tengo una página y tengo un blog. El blog
yo traduzco poesía al inglés. Y el blog es una combinación de traducción de poetas hispanoamericanos al inglés y fragmentos de distintos autores sobre la escritura y la traducción, las dos cosas. Desde fuera, ¿cómo ves a la poesía argentina en la actualidad? Creo que la poesía argentina está muy viva, hay muchas editoriales chicas que los cambios tecnológicos han permitido que sea mucho más fácil tener una editorial, además de que existen los libros electrónicos, con lo cual la editorial chica puede imprimir pocos ejemplares y también vender ejemplares electrónicos. Y creo que en general la vida cultural en los últimos 10 años ha florecido en la Argentina, ciertamente en Buenos Aires. Yo lamentablemente no tengo mucha noción de lo que pasa en las provincias, pero lo que veo es eso, veo muchas editoriales nuevas, muchas publicaciones, muchos blogs, mucha circulación en internet de poesía que me parece realmente muy buena. ¿Qué poetas rescatás así? Sé que no se puede nombrar porque decís que quedó mal con uno, con otro, pero ¿qué poetas te gustan argentinos? Y bueno, depende de las generaciones, digamos, de los poetas más de la generación, digamos, de 60, 70. Me gusta mucho Jorge Aulicino, Irene Gruz, Concepción Bertone, Daniel Freidenberg. Después de poetas más jóvenes, me gusta mucho Alberto Cisnero, que es mi editor, Griselda García, Ana Laura Ferranderi, que es uruguaya pero que vive hace mucho tiempo acá, o poetas no de Buenos Aires. Bueno, la nombré a Concepción Bertone, pero también Bruno Di Benedetto, Alejandro Schmidt, esos son los que, digamos, el Teuco Castilla, esos son los que se me ocurren más, pero hay muchos más. Realmente veo mucha poesía que vale mucho la pena, de poetas todavía más jóvenes, Griselda García, ¿quién más? Esos son los que me vienen más a la mente, pero realmente creo que hay una producción importante y valiosa de poesía en la Argentina. Vos vivís en el exterior, bueno, ¿cómo te manejás con la poesía en Estados Unidos? ¿Hacés lecturas? Hasta ahora nada, pero yo la verdad que en general estuve siempre muy afuera del ámbito de la poesía, incluso acá. ¿Es fácil difundir poesía allá? Yo creo que está mucho más estructurada ya la difusión de poesía, porque hay como una especie de carrera que uno tiene que hacer, tiene que empezar mandando poemas a las revistas y que las revistas le publiquen los poemas, y para publicar el libro en general las editoriales tienen un mes en el año en el que convocan para enviar originales o tienen concursos, y entonces hay que mandar los libros a concursos. De hecho, yo traduje un libro de Jorge Aulicino, Cierta dureza en la sintaxis, y estoy tratando hace tiempo de encontrar editorial y no me está resultando nada fácil. Creo que también es un tema de contactos que yo no tengo, pero bueno, sigo y ahora va a salir un libro de Mercedes Roffé que traduje, La ópera fantasma, que es un libro excelente y que va a salir en el 2017 en inglés. ¿Cuáles son los ejes de tu poesía? Esa es una pregunta difícil. Creo que la gente es el eje principal de mi poesía, que me interesa hablar sobre la gente, sobre las relaciones humanas, sobre la sociedad. La cuestión política ha estado presente sobre todo mucho en mis últimos 2 libros. Creo que en parte también porque como dejé la academia y no hago investigación académica y no publico en el ámbito académico,
lo que antes se volcaba más en esa área, ahora tiene más presencia en mi poesía. Para vos, ¿cuál es el rol del poeta en la sociedad? La verdad es que no sé, yo creo que tenemos una tendencia los poetas a pensar mucho en ese tema y hablar mucho de ese tema. No lo sé, creo que el arte en general tiene un lugar en la sociedad que tiene que ver con decir las cosas de otra manera, mostrar las cosas de otra manera y encontrar una vertiente diferente para que el espectador o el lector vivencie el mundo que nos rodea. ¿Cómo se hace para llegar al lector, pero no al lector poeta, sino al lector cotidiano, a toda la gente? La verdad es que no lo sé. Hay países en los que la poesía tiene un lugar diferente del que tiene en la Argentina o incluso en Estados Unidos, donde se ve más en la calle. Es una pregunta que yo la verdad no puedo contestar. Creo que sería genial que la poesía saliera más a la calle, que es tu objetivo. Para vos, ¿qué es la poesía en tu vida? La poesía es un modo de supervivencia para mí. Creo que me sería muy difícil vivir sin la poesía. Es un alimento, si querés. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que recién empieza a escribir, no empieza como a vislumbrar, descubre la poesía, ¿vos qué le dirías? Le diría que lea mucho, pero que pueda desprenderse de lo que lee, que escriba sin preocuparse por el resultado, que lleve al viejo estilo, diría un cuaderno, hoy sería un celular, y que tenga presente la escritura constantemente y que saque ese cuaderno, ese celular y escriba. Y pongamos que acá tengo un cuaderno, ¿no? Vos, para ponerte a escribir un poema, ¿es de algo que surge en el momento o capaz vas pensando temas? Los últimos libros los escribí a partir de un tema central que me interesaba, sobre el que leí y después escribí. En general, cada poema parte de una idea o de una imagen que después trato de desarrollar. A veces aparece también un verso y ese verso es el disparador del poema. Si tuvieras que definir a la poesía en una palabra, ¿cuál sería? ¿Puedo usar dos? Amor y esperanza. El Congreso de la Nación está en BCN Radio. Camilo C. nació en Parque Chacabuco en 1985. Estudió filosofía en la UBA y cocina. Tiene publicados los libros 002 y El amor es una cachiporra de policía, además de la plaqueta Las cosas que se extinguen y la serie Mar del Plata. Sus poemas figuran en antologías y blogs. Trabaja actualmente en su nuevo libro Belek Antar, poeta riojano. Es coordinador de Slam Argentina y director en la productora cultural Gordo. Primero vamos a empezar por tus inicios, por cómo apareció en vos la poesía o las ganas primero con las ganas de leerla. Fue raro eso, porque yo creo que empecé a escribir poesía un poco antes de leerla en realidad, más allá de cosas que me hubiera cruzado en el colegio o algo por el estilo. No sé, siempre me costó, o sea, al principio me costó mucho entrar
a la lectura de poesía. Después fui encontrando como mis puertas de entrada y en un momento ya se me volvió como una pasión. Pero al principio se me dio este fenómeno extraño de empezar a escribir poesía sin realmente leer demasiada poesía. ¿Y qué escribías? Es raro. Creo que lo primero que me pasaba, o sea, que estas primeras escrituras de poesía eran un poco la relación con dejar de escribir oraciones y empezar a cortar en versos, que era como la idea que habíamos, o sea, ese primer acercamiento que uno tiene con la poesía, algo que cuando en vez de llegar hasta el final de la oración se corta en el medio. Inicialmente supongo que yo, que había escrito antes cuentos y qué sé yo, empecé a entrar como a esta otra dinámica, la dinámica del ritmo y de los versos, y después ya fue tomando como recursos propios más poéticos a medida que yo me fui internando un poco más en la lectura de la poesía. Sacando el tema de todo lo rítmico, ¿no? Lo más estructural de la poesía, ¿qué es lo que te llevó, ¿no?, a escribirla? Porque no todo el mundo la escribe, ¿no? Es cierto. Yo creo que siempre digo lo mismo, que tiene algo, responde más a una necesidad o alguna forma de necesidad más urgente, y en ese sentido reemplaza muy rápido a la prosa, porque un cuento, un ensayo, qué sé yo, tiene otro ritmo de producción y otra velocidad para decir algo. Y en cambio la poesía tiene algo muy de lo urgente y de lo que sale en el momento, un poco porque ya se está haciendo constantemente adentro. A mí, yo he charlado con mucha gente que también escribe y que me han confirmado que a ellos les pasa eso, que uno va pensando tal vez una parte de un poema por la calle y lo vas como armando ya en tu cabeza, y después es una sentada, puede ser media hora, lo escribiste y fin. Y luego eso además te da una herramienta que tiene otras posibilidades de transmisión, porque también una cosa muy distinta es una lectura de poesía a lo que es una lectura de cuentos, por ejemplo, o quien baile un capítulo de una novela. ¿Y en qué se diferencian? A mí siempre me pareció que, dado tal vez una cosa meramente porque los poemas son más cortos y son más fáciles de captar por completo cuando se los escucha, pero también porque son a veces mucho más íntimos, siempre me resultó que era más, es una dimensión más comunicativa, que cuando uno lo ponía en común con gente o lo leía en algún lugar, era otra la intensidad que se manejaba que cuando, no sé, yo he ido alguna vez a leer el principio de una novela a alguien y no sé, maneja otro nivel de intensidad, es más largo, uno tiene que estar más concentrado a lo largo de un tiempo mucho más largo. En cambio yo con esto de la poesía notaba que muchas cosas que a mí se me iban ocurriendo las producía con mucha más urgencia, en muy poco tiempo había escrito muchas cosas y después podía llevarlas a la voz, y el trabajo ahí ya con la voz era más interesante, tenía otras posibilidades, este fenómeno de la voz también favorecía mucho la conexión, entonces era una cosa, la experiencia de leerle al público es bastante intensa para los dos lados. ¿Y qué sentís cuando lees al público? Al principio siempre me sentía muy nervioso, la típica situación de que la mano te hace así cuando tenés la hoja, y después con el tiempo empecé a disfrutarlo, era más como un juego, como es imposible que alguien que se sube a un escenario cuando pierda el miedo no lo disfrute, porque eso es una cosa energética muy interesante, y además es una relación muy privilegiada de comunicación con la gente. Hay alguna suerte de responsabilidad de subirte o de usar espacio de escenario, porque ya hay toda una ficción que se arma entre que vos estás arriba, ellos te miran, y entonces pareciera como que indefectiblemente vos tenés que decir algo importante, no sé si algo interesante, sino más bien algo importante. Entonces también fui como poco a poco tratando de conectarme con eso, y en algún momento, en unos cuantos momentos he usado eso, como la situación de escenario, como para transmitir algún mensaje más allá de lo poético que me pareciera crucial del momento. Pero siempre también esa urgencia que puede tener la cuestión política, por ejemplo, me pareció muy vinculada con la urgencia que tiene la poesía en su forma de transmitirse y de escribirse también. Que surge muy a partir de una cosa, o cuando surge un suceso que acaba de acontecer y tal vez en 20 minutos está todo armada, toda esa lectura que uno hace de ese suceso está bajada a palabras en 20 minutos y con una necesidad que es casi imposible de frenar. Y esa urgencia, ¿no?, en la poesía, ese que te brote y sale, y después queda así, o la vas
no sé, trabajando un tiempo largo o no? Yo creo que como una estructura, yo corrijo bastante, mucho en realidad. Siempre escribo todo de una y después rearmo o corrijo o algo por el estilo. Muchas veces voy con una oración o un verso que se me ocurre o dos versos que se me ocurren y entonces armo todo lo que va alrededor para llegar a eso. Y entonces después vuelvo a verlo y voy viendo si todo lo que arme alrededor me va convenciendo. Pero la relación que establece para mí es una como la primera vez que se lo leo a alguien es a mí. Entonces lo escribo y después tal vez tiempo después, una semana después, lo vuelvo a leer. Y entonces ahí ya yo ocupo un poco más el lugar del lector que del escritor. Entonces me hago el feedback a mí mismo y ahí corrijo. Y así un par de veces hasta que lo leo o se lo paso a alguien. Y ahí después, bueno, vendrán otras correcciones, que sea. Pero hay un primer momento en que no siento que está terminado hasta que no lo volví a leer un tiempo después y me termina de convencer. ¿Y te ha pasado de capaz de estar con el público y modificar en el momento un poema? Sí porque hay veces que uno se da cuenta que lo escribió de una manera que no funciona para la lectura. Como hay ciertas cosas de la forma en que uno habla y que yo siempre trato de que se transporten un poco más cuando leo poesía, que no sea como lenguajes tan ajenos, el del habla cotidiana y el de la poesía. Y entonces uno descubre que hay estructuras donde tiene una I de más y es mucho más natural sacarla cuando lee, o que tal vez ve de pronto que hay un verso que no viene con el ritmo, que escrito uno no se da tanta cuenta, pero cuando lo viene leyendo se da cuenta que está traicionando como un poco el ritmo y entonces pasas por arriba. Pero es un experimento que puede fallar, porque tal vez pasas por arriba de algo y no recordabas que cumple una función para algo que todavía no vino, y cuando llegás a ese momento hiciste ese cambio y entonces, no sé, te tenés que disfrazar de algo y bueno, pero son cosas que pasan. Papelones he pasado de ese tipo. ¿Y la reacción de la gente? Y a veces, yo creo que toda reacción de la gente siempre es inesperada, porque por más que uno lo lleva para la gente, uno siempre tiene como en el fondo la idea de que es para uno, ¿no? Y que esa posibilidad comunicativa existe, pero siempre que uno descubre que alguien tiene algo para decirle de lo que escribió, para mí es siempre sorprendente. Y sorprendente para bien, gratamente sorprendente. Y me ha pasado muchas veces eso de que alguien, yo me bajo después de leer y se acercan, el contexto de las lecturas de poesía es bastante ameno, así que, y se acerca y me dice, bueno, este texto que leíste no sé qué, me hizo acordar mucho de algo, o hay un texto tuyo que siempre me pienso y no sé qué, o el otro día le dije a alguien de esto, o le leí a alguien no sé qué. Para mí todas esas ocasiones siempre me llenan mucho me gratifican mucho y me sorprenden mucho realmente, pero más me sorprende esas reacciones cuando tiene que ver con un libro, o sea, cuando no es en la lectura en público, sino cuando es por el libro, porque yo siempre decía, yo al principio pensaba que publicar un libro medio que traicionaba un poco la intención de cómo yo escribía la poesía, que era más para lo oral. ¿Por qué? Porque me daba la impresión de que había mucho de lo que yo le aportaba a la lectura que no lograba transportarse al libro. De hecho, cuando hice el libro apunté a una selección de textos que para mí no perdían nada si no estaba yo leyéndolos. Podían ganar algo, pero no perdían nada esencial. Y sin embargo me parecía interesante la idea de que uno se pudiera llevar el libro, no sé, a la cama antes de dormir, una cosa como un nivel de intimidad que es muy difícil alcanzar en una lectura de poesía, salvo que le estés leyendo a alguien en la cama antes de irte a dormir. Entonces esa cosa me parecía muy interesante, porque también un lector en la cama antes de irse a dormir tiene las defensas completamente bajas, y entonces es una comunicación muy directa con lo que lee. Muy íntimo. Claro. Y entonces ahí sí, cuando alguien se me acercaba después a decirme algo que les había pasado leyendo el libro, yo podía imaginarme la situación de que él lo había leído en un contexto de muchísima intimidad. Entonces ahí tal vez también me sorprendía muchísimo y me parecía incluso más intenso, porque el escenario aporta mucho de la intensidad de una lectura de poesía. En cambio, la situación de uno solo con un libro tiene menos parafernalia, por así decirlo. Claro. Qué raro, ¿no? Esto que decís que con el tema del libro, me dejas pensando porque que vos sintieras eso, que oralmente lo podías transmitir, ¿no? Y todo lo que vos te proponías en ese poema,
y que capaz con el libro no llegara a ocurrir eso, porque lo importante son tus líneas escritas, ¿no? Sí, era un miedo que con el tiempo me di cuenta que era infundado, y que también lo que podía hacer yo era tratar de escribir de forma tal que no hubiera ninguna deuda al salir de la lectura en vivo al texto, es decir, que todo eso que yo pudiera ponerle más de una puesta en juego del cuerpo y de la cosa oral, de alguna manera estuviera en lo escrito. Eso para mí es una de las cosas más difíciles de hacer, y que todavía creo que no la he logrado hacer, pero que es un interés que tengo, tratar de lograr escribir de forma oral, no solo por el registro, sino por ciertos recursos o cuestiones formales que transmitan algo de eso, de esa experiencia que se puede obtener mucho más fácil cuando uno lo escucha a quien lo escribió leer. Volvamos ahora al tema de tus comienzos, ¿no? A la infancia. Yo leí que tu mamá librera, ¿no? ¿Cómo fueron poniéndote la literatura tus padres, ¿no? Porque a veces capaz uno como padre trata de inculcar de la lectura así, y no siempre transforma a los hijos en lectores o en escritores. A mí me pasa que tengo como un recuerdo o una fantasía de que a todo el mundo le pasó algo similar a mí, y es de tener mucho acceso muy fácil a los libros, y yo, cosa que sé que no es así. Pero en mi caso, como toda mi infancia está muy signada por ese acceso muy fácil, muy directo a los libros, yo tengo un recuerdo de que para mí era, o sea, como mi madre, por supuesto, me incentivaba, no es que me forzaba, digo que para ella si yo leía, para ella era mucho mejor, ella me leía, además muchísimo, cuando yo era chico me leían, hasta que yo podía leer por mi cuenta, me leían siempre de noche. Pero además había tantos libros siempre en casa, y ella siempre estaba en un lugar, bueno, en la librería trabajando con los libros, y yo podía, cualquier libro que quisiera le decía traerlo y lo traía. Entonces, sí, increíble, era una fantasía. Yo después, ya con el tiempo, cuando llegué a tener que comprar mis propios libros, extrañé muchísimo esa situación, porque era muy curiosa, y porque digo, es esto, no le pasa a nadie, es una situación muy rara, que para mí fue muy normal, pero muy rara. Pero bueno, el asunto es que eso hacía que un poquito nomás de curiosidad para mí ya tuviera como resultado que tuviera el libro. Entonces mi acercamiento a la literatura tuvo mucho que ver con que yo era curioso en general, o sea, con muchas otras cosas también, y esta la tenía muy directa. Mi madre obviamente muy feliz de que yo tuviera curiosidad por la lectura, cualquier libro que yo pedía lo traía, y era una época además, ahora igual están haciendo muchas cosas muy buenas con los libros infantiles, pero era una época que había muy buen libro infantil. Había unas colecciones de libros que eran una cosa muy interesante, unos cruces de libros políticos, muy así, con un pensamiento bastante de izquierda, muy infantiles, muy lindos, ilustrados, todos estos libros que se abrían y eran medio como 3D y todas unas cosas que eran muy de la época, que el mercado editorial infantil estaba así en un boom. Y entonces yo disfrutaba muchísimo cuando era chico, te divertías muchísimo con los libros, y después ya fue un pasaje muy natural, porque cuando empecé a estar más grande, los libros para grandes también estaban ahí en casa, y entonces fue una continuidad. Y sí, la verdad lo recuerdo como de esa manera, como muy fácil. Sé que tiene como que es medio fantástica mi historia, porque en realidad es raro. Tuviste la suerte. Pero claro, sí, pero para mí es como, incluso a mi hermana le pasó muy parecido. De hecho, ella ahora estudia letras, y también ella entró en poner más tarde en el vicio de leer mucho, pero también a ella siempre le leyeron un montón, y ella lee un montón, y tiene un montón de libros en casa, cualquier libro que quiere, así, a mí. ¿Y tu mamá, cuando de repente vio que vos empezaste a escribir? Cuando vio que me empecé a escribir, me enteré que ella escribía, y ¿Vos que no sabías? No sabía, pero que había dejado de escribir. Y de hecho la historia era medio trágica, es como si fuera como una película de Woody Allen. Es como un drama gracioso en realidad, pero era dramático. Pues ella escribió un montón, parece que tenía un montón de cuadernos de poesía, y los prendió fuego todos. Y nunca más volvió a escribir nada. Una historia extraña. Extraña, sí, realmente. Sí. Creo que fue igual, o sea, esto involucra alguna vinculación, creo, con su historia. Ella se exilió durante finales de los años 70, y creo que cuando se fue de acá, prendió fuego los cuadernos o algo así. No sé si esa es la historia exactamente, pero algo por ahí pasaba. Pero sí, fue como
por un lado dije, claro, esto viene de algún lado, pero por otro lado no podía venir de ningún lado porque eso ya no existía más, o era algo que mi madre negaba. ¿Y no volvió a escribir? No, nunca. Mira qué pena. Sí, igual... Pero y ella cuando de repente vio que estabas escribiendo... Y algo le debe haber removido porque fue el momento en el que me enteré de eso también, como me lo contó como un poco también en torno a eso. Ella siempre me apoyó muchísimo y le encanta, me pone muy orgullosa. Pero por otro lado, lo de que ella haya dejado de escribir, ella lee muchísimo y no sé, hay muchas veces que la gente deja de escribir como una cosa natural. En este caso parece medio, no así, pero digo, uno después ya llega un momento en el que cuando dejaste de escribir no volvés a escribir. ¿Y a vos? Cosa del ritmo también. ¿No te da miedo de repente despertarte un día y no? Sí, de hecho, sí, mucho de lo que escribo trata sobre eso. Sobre no poder escribir. Como en un momento creer que lo único que uno podía hacer era escribir y sentir que eso era medio como su salvación. No digo económicamente, digo como la salvación de su espíritu. Y de pronto descubrir que no sé, que hace 2 meses que no escribís nada y empezar a sospechar que tal vez no vuelvas a escribir nada o escribir algo y no sentirte satisfecho y empezar a pensar que tal vez se acabó. Sí. Y cuando sentís eso, ¿qué te produce? No, y ahí me da como una especie de angustia o pánico, una situación por el estilo que la manejo más o menos como manejo cualquier otra situación de angustia. Trato como de pensar que estoy exagerando, me siento a escribir un rato, veo si logro sacar algo en limpio, reveo lo que escribí, muchas veces hago eso. Cuando estoy en esa situación, leo lo que tengo escrito, no publicado, tirado por ahí, reviso, y de pronto descubro tal vez algún poema y digo, bueno, trabajo ese poema y eso me despierta algo. Y si no, leo. Cuando me pasa eso, me pongo a leer más. Como intensifico la lectura y en general me pasa que descubro alguna oración o algo un verso que me despierta de vuelta la maquinita y entonces ahí retomo un poco y así. ¿Cómo relacionas el hecho de la literatura, ¿no? De escribir con la cocina? Había pensado en esto. No, para mí hay algo que es muy parecido también. ¿No? El placer por la literatura es una cosa que digo, uno no, es algo que uno la piensa como los libros, como aquello que transmiten conocimiento. Es una cosa que es muy placentera porque sí, digo, no, es como, en algún sentido para mí, es como comer, digo, que más allá de que alimenta, tiene otro tipo de placer adosado que es muy interesante y que no tiene ningún fin más que es simplemente ese, es un fin en sí mismo. En algún sentido me parece que la poesía es un fin en sí mismo porque es bella y porque es disfrutable en sí misma y además es un trabajo con los detalles que es muy parecido en ese sentido. Bueno, se podría establecer un paralelo, no quiero decir muy parecido porque es una exageración, pero hay un paralelo también como con cocinar que tiene mucho que ver con los detalles, que una misma cosa puede ser dicha de muchas maneras y casi que ahí está todo el meollo de la cuestión con la poesía y a la vez una misma comida puede ser hecha de muchas maneras y casi que ahí está todo el meollo de la cuestión con la comida. Esta cosa, por ejemplo, como hacía tu abuela los fideos con estofado. Y bueno, y es estofado y son fideos, pero mismos estofados pueden ser hechos de muchas maneras y en esas maneras se cristalizan muchas como cuestiones sentimentales también. Uno pone mucho en la comida, más para quién la hace, cuándo la hace y uno pone también mucho en la poesía y siempre piensa en alguien, o sea, tiene algún tipo de receptor a veces como ahí flotando o ideal y se establecen estos diálogos. ¿Podrías vivir sin escribir y podrías vivir sin cocinar? Creo que no, en tanto no lo he hecho hasta ahora. Y no sé, es una proyección que espero no tener nunca que enfrentar en la vida real. Sin cocinar no, sería imposible. Cocino todo lo que como, de hecho más o menos el 80% de lo que como. Y sin escribir, por más que este miedo que decías antes vos a mí me ha pasado, yo creo que tiene una forma más tremenda ese miedo y es que tal vez podría dejar de escribir pero sentiría que todavía tendría que estar escribiendo. No sé si en algún momento diría, bueno, no voy a escribir más y no me molesta en lo absoluto. Sí, o sea que no, en realidad no podría. Porque si no estuviera escribiendo creo que sentiría que tendría que estar escribiendo.
que ver, por ejemplo, en el caso de Vele Cantar, poeta riojano, son todos poemas que son autobiográficos o que son como más de la intimidad, pero de un personaje inventado, que es este poeta riojano Vele Cantar. Y por ejemplo Mar del Plata o Las cosas que se extinguen tienen como también una cosa, podría ser una cosa íntima, pero más vinculada con algo filosófico, por así decirlo. No quiero decir eso porque no es la idea, pero son más reflexivos que otra cosa. Eso era una cosa que yo hacía cuando escribía, hubo un libro que nunca salió, pero que estuvo a punto de salir y que era más de ese índole. Yo estaba muy ahí en el momento del fragor de la carrera de filosofía. Cada clase de la que salía con una idea para un poema y todos trataban sobre cuestiones de filosofía, por así decirlo. Siempre terminaban vinculados con una cosa más íntima. A mí me ha costado mucho durante un largo tiempo desprender el yo poético mío, o sea, y desidentificarme del yo poético de mis textos. Por eso también el ejercicio de inventarse un poeta aparte, porque también uno, si no termina, o esto es lo que a mí me pasó por lo menos, termina hablando mucho de uno y hablando muy poco de la poesía, o sea, o produciendo muy poca poesía, especie que tiene como su vida propia, y es algo que no quería que pasara. Entonces esta excusa me permitió como hacerle trampa a mi necesidad de estar siempre hablando de algo más personal, inventando que yo era otra persona. ¿Y ese libro cuándo lo vas a sacar? Mira, ese libro tiene una historia graciosa, porque primero fue este experimento. Dije, bueno, voy a hacer unos poemas de un poeta que le voy a inventar una biografía, le voy a inventar toda una cara, todo eso. Esto lo pueden buscar en Facebook, está la página de este poeta. Y un poco era para molestar, otro poco era por las posibilidades de la recepción de algo que no se espera, de algo que uno no cree que es los poemas de Camilo. Si me conoces, por ejemplo, y si no me conoces, bueno, lo mismo, pero digo, entonces que era más del orden de la recepción de algo raro, los poemas de un tipo turco que se había ido a vivir a La Rioja, que podía tener un registro más serio, porque era un tipo que era más grande y era de otra época, y podía tratar temas raros, como no sé, él era aviador supuestamente, y porque su padre había sido aviador. Y entonces todo eso me dejó a mí la posibilidad de empezar a producir estos textos y los empecé a poner en Facebook, a compartirlos en Facebook, y a la gente les gustaba. Y llegó al punto de que se comunicó conmigo alguien pidiéndome saber si yo era un heredero de él o algo por decirlo, y si tenía el único libro que se había publicado según la biografía que yo había inventado. Porque si era así, él quería sacar un fondo de La Rioja, de la Municipalidad de La Rioja, para publicarlo, no sé qué. Claro, a lo cual yo le tuve que decir, mirá, no, la verdad que esto es mentira, es un juego. Bueno, y eso hizo que no se publicara por esa vía. Y entonces, a partir de esa situación, dije, bueno, no, voy a armar un libro, Vele Cantar, poeta riojano, va a tener la biografía falsa, va a explicar tal vez el proyecto o por qué, un prólogo donde yo cuente por qué, y va a tratar efectivamente sobre el autor. Y entonces dije, voy a agregar unos textos, voy a tratar de componer al autor más a través de algunos poemas más. Entonces ahí retomé lo que estaba haciendo y ahora lo estoy tratando de terminar, de cerrar. Ya, qué bueno. Sí, idealmente sería para este año. Hay que ver cuándo, cómo y dónde. Pero sí, a partir de que lo termine, mi idea es sacarlo este año. ¿Tenés alguna editorial? Tengo algunas en mente, pero primero quiero terminarlo, también para ver cuál es el resultado real del libro, a ver dónde tendría que ir. En parte, cuando me llegó este anuncio, me encantó la idea, o sea, pensé en la idea de seguir con la mentira hasta el final. Después me di cuenta que podía llegar a ser un problema y de que además nada, o sea, no se podía hacer lo que pretendía, porque tenés que ser heredero, hay que presentar papeles, como digo, no era posible presentarse para el subsidio, pero me pareció una idea muy graciosa que la provincia de La Rioja rescatara la obra de un riojano que nunca existió. Bueno, una buena señal para sacarlo al libro. Sí, bueno, claro, eso fue un poco también el estímulo. Contanos acerca del slam. Sí. Primero vos, ¿cómo te conectaste con este movimiento, ¿no? Y todo lo que están haciendo. Bueno, yo fui porque al primero que se hizo, me pareció apenas me enteré, me pareció una propuesta como súper atractiva, dije, como un torneo de poetas, me pareció gracioso, divertido, era obvio que podía estar bueno, iba mucha gente que yo conocía, lo organizaba gente con la que yo estaba muy, muy en contacto en ese momento, y me encantó. Y fue una situación muy rara, porque creo que esto fue el 2010,
Esto se hacía en una casa cultural que hay en Villa Crespo, que es muy conocida, que no puedo decir ni nombre ni dirección por motivos de factibilidad de clausura, como ocurre en muchos de estos lugares, pero que nada, en ese momento tenía muchísima actividad y yo fui, de pronto era, frente a las lecturas de poesía que no estaba acostumbrado, que tenía 15 o 20 asistentes, había 100 personas y todo el mundo estaba con una actitud de escucha muy atenta, porque esto tenía un ritmo rapidísimo, cada poeta subía y leía durante 3 minutos. Las reglas del slam son esas, uno lee texto propio, 3 minutos y 20. Justamente la idea es generar esta dinámica y que haya muchísimas voces una tras otra, y eso además a uno lo condiciona en la producción a veces, pero eso no creo que sea vital, pero bueno, eso condiciona la producción. Entonces, esto se empezó a repetir, y mucha gente le empezó a pasar algo parecido a lo que me pasó a mí, que es, empezabas a escribir un poco planeando esta ocasión. Resultado de eso fue este primer libro que saqué, y muchas de las cosas, una especie como de reactivación. Yo estaba medio trabado y pues escribí un montón. Eso mismo le pasó a un montón de gente que conozco que se vinculó con el slam. Esto lo digo, pero tal vez me adelanto, estoy como participando en una conversación que ya existe y que últimamente se da, que es sobre el slam y cuál es su relación con la poesía estrictamente, y con esta forma tan rara de los ciclos del slam, que, bueno, hay muchos detractores, por así decirlo, y hay muchos defensores. Yo creo que para ser un detractor, o uno se tiene que estar tomando las cosas muy en serio, y cree que hay una discusión sobre qué es la poesía y qué no es la poesía que amerita tener, que para mí es una discusión que es totalmente bizantina, y que va a algo que es falso. La poesía obviamente no va a ser definible ahora, este canon cambiará, y me parece perfecto y bienvenido que así sea. O uno se lo está tomando muy poco en serio, pues no se da cuenta la profundidad y el alcance que le ha dado también a muchas voces y a muchísimos poetas, y a la lectura de poesía, con cierto ayornamiento, una dinámica más rápida, que le ha permitido estar en muchísimos espacios de difusión muy grandes, plataformas muy grandes donde se lo ve mucho a tal vez gente que antes tenía que estar en pequeños centros culturales donde los veían 15 personas. Ahí un poco también se hila con todo esto, con la otra parte de lo que yo ahora estoy haciendo, que es trabajar con esta productora cultural que tenemos con un amigo, con Sebastián Kirchner, que tiene que ver con esta idea de que en la actualidad el productor es una figura clave porque hay mucho y hay muy poco espacio, y entonces uno tiene que hilar la posibilidad con el contenido, y estás todo el tiempo tratando de darle la mayor cantidad de espacio a la gente que vos sabes que trabaja bien y que te gusta lo que hace, o que están trabajando mucho para difundir lo que hacen, y entonces esta idea del slam. En el programa de hoy entrevistamos a 2 poetas de Buenos Aires, Judith Phil y Camilo C. Bueno, seguimos entrevistando a poetas de todo el país, conociéndolos, sabiendo qué piensan, qué representa la poesía para cada uno de ellos. Hasta el próximo encuentro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo